Muy buen día. Estamos conversando con el ingeniero José Medina Mora y Casa, que es actualmente el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, también conocida como Coparmex. Bueno, pues él estudió su licenciatura en la Universidad Iberoamericana como Ingeniería Civil y además tiene algunos posgrados por la Universidad de Stanford, un par de maestrías, una en Ciencias de Ingeniería con especialidad en Sistemas y otra en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas. Y un doctorado en Dirección de Proyectos, también de Proyectos de Ingeniería, también por esa misma universidad. Y es fundador desde 1985 y actualmente presidente del Consejo de Administración de la compañía Compus Soluciones, que es una empresa integradora mayorista de soluciones de tecnología de información y comunicaciones. Y bueno, pues ha sido reconocido en diversas ocasiones por su labor y su trayectoria como empresario. Y bueno, pues actualmente es el presidente nacional de Coparmex, después de haber ocupado algunas posiciones a nivel local y regional dentro de esta misma institución. Bueno, pues muchísimas gracias, ingeniero. Es para nosotros de verdad como instituto un gusto estar el día de hoy aquí con usted y bueno, le agradecemos que nos conceda esta entrevista. Estamos en el marco de nuestro 100 aniversario y entonces, bueno, pues para nosotros es muy grato tener personalidades que nos acompañen a celebrar estos 100 años. Voy a hacerle algunas preguntas. Me gustaría comenzar con el ingeniero José Medina. ¿Cuál ha sido su trayectoria? Y ya después platicaremos un poquito su trayectoria más enfocada al instituto y bueno, pues al instituto, a Coparmex, perdón, a la institución y bueno, un poquito al entorno económico de nuestro país. Usted estudió Ingeniería Civil y sabemos que su gran pasión es la tecnología. ¿Cómo fue su camino hacia esa rama del conocimiento? Bueno, en primera instancia, muy agradecido con el espacio, la entrevista y muchas felicidades por el 100 aniversario. Estudié Ingeniería Civil porque me gustaban la física y las matemáticas. Muy bien. Y de la física más la estática y por eso civil y no electrónica. O eléctrica. Pero desde la preparatoria lo que me apasionaba eran las computadoras. Aprendí a hacer los diagramas de flujo, la codificación y me apasionaba el cómo a partir de programas que se podían hacer se podían resolver problemas que tenían las empresas, las organizaciones. Cuando elegí la carrera no existía la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Que de haber existido es muy probable que hubiera escogido esa carrera, pero siempre me dediqué a las computadoras, es decir, en un principio como ingeniero civil a resolver problemas de la ingeniería civil con computadoras, como son los diagramas de barras, la programación de obra, la ruta crítica, pero también el análisis y diseño de estructuras a través del uso de las computadoras. Entonces, los presupuestos, o sea, siempre esa aplicación de la computadora a resolver problemas de ingeniería en un principio. Entonces, esa fue la razón por la cual acabé en Ingeniería Civil, que por cierto mi título es de licenciado en Ingeniería Civil, entonces cuando me dicen licenciado, pues también es correcto. Soy licenciado también, ingeniero también soy ingeniero. Y maestro y doctor. Bueno, y sabemos que sus inicios se desarrollaron en Estados Unidos y luego le fue llevando aquí a México. ¿Cómo ha sido ese cambio en su trayectoria profesional de ambos países? Bueno, en realidad no es que quisiera quedarme en Estados Unidos, me tuve que quedar en Estados Unidos porque fue el año 82 en que hubo una macro devaluación cuando se nacionalizó la banca. Yo iba becado por CONACYT. CONACYT nos avisó que acabando ese semestre se acababa la beca y yo había terminado ya los créditos del Engineer's Degree, doctorado profesional, pero me faltaba hacer la tesis. Entonces entré a trabajar a la universidad en un proyecto de la universidad para hacer la tesis y después no había trabajo en México. Era la época en que teníamos un tipo de cambio fijo, cada 6 años había una macro devaluación, pero se paraba la economía. Okay. Y entonces pues me quedé en Estados Unidos porque es donde conseguí trabajo. Conseguí trabajo en Hewlett Packard. Muchas empresas me ofrecían trabajo, pero para quedarme en Estados Unidos.
Y la verdad que yo quería regresar a mi país. Y afortunadamente encontré a Hewlett Packard. Hewlett Packard contrata a estudiantes extranjeros para que trabajen un tiempo en Estados Unidos y luego se vayan a su país, de tal manera que las filiales sean manejadas por gente local. Es así como trabajé para Hewlett Packard en Palo Alto, California, en el área internacional, y en el año 82 Hewlett Packard abre su primera planta en México, tiene una oficina de ventas en la Ciudad de México, pero la primera fábrica la abre en Guadalajara. Que todavía la conserva. Sí, claro. Es ahí a donde llego. Yo fui el empleado número 11 de la primera fábrica de Hewlett Packard en Guadalajara. Son más de 6,000 colaboradores. Y pues ahí trabajé 3 años. Aprendí mucho. Fue como otra maestría. Una empresa institucional de procedimientos que, por ejemplo, el día 5 hábil del mes emite sus estados financieros, en donde está consolidado todo el mundo. Se requieren sistemas para lograr eso, sí, claro. Se requieren procedimientos, se requiere disciplina, pero sí se puede. Sí, claro. Cuando yo veo que las empresas en México dicen, no, pues es que no podemos tener los estados financieros sino hasta el día 20 de cada mes, digo, a ver, una organización a nivel mundial los tenía el día 5 hábil, claro que se puede, ¿no? Pero no puedes dejar todo al final, ¿no? Ya que cierras el mes empiezas a hacer la contabilidad, pues no se puede, la tienes que ir haciendo cada día, ¿no? De tal manera que puedes tener tus estados financieros cada día y bueno, haces el cierre de mes, ¿no? La parte importante que aprendí del trabajo en Estados Unidos es el orden, los procedimientos, que eso es lo que te da la institucionalidad y que eso lo puedes tener desde que emprendes una empresa hasta que tienes un gran corporativo. O sea, no es que te esperes a ser grande para entonces poner procedimientos o ser institucional, sino desde que naces, ¿no? Y me llama la atención que decías, oye, sí se puede tener la información financiera el día 5 de cada mes en una empresa como Hewlett Packard, que es una transnacional, y claro que se puede, y creo que ahí es bien importante la sinergia, ¿no? La sinergia entre el área informática, porque la verdad es que sin sistemas eso no sería posible, pero también es importante la sinergia de parte del área financiera donde estamos los contadores desempeñándonos, que a través de un trabajo ordenado, estructurado, con toda la normatividad que nosotros tenemos y cumpliendo todos nuestros principios, la verdad es que eso ha hecho posible que a lo largo y ancho de este mundo muchas compañías transnacionales tienen su información financiera en tiempo, ¿no? Entonces la verdad es que eso es un trabajo, siempre son trabajos en equipo, ¿no? Sí, y creo que la tecnología, así como para ustedes es muy claro el cómo les ayuda a hacer su trabajo, así se aplica en las distintas áreas. Pero sí se requiere disciplina y desde luego también confiar en el sistema, ¿no? Porque de repente nos ha pasado a la hora de implementar sistemas en una empresa que los contadores no le creen, ¿no? Y entonces lo siguen haciendo, bueno, para verificar. Bueno, sí. Y entonces lo que le decimos, a ver, revisemos que obviamente se hace un plan piloto, ¿no? Pero una vez que está, hay que dejar de hacerlo manual, dejar las hojas de cálculo, porque eso genera un doble trabajo en donde nunca van a coincidir. Entonces hay que enfocarse mejor en el proceso, que sea bien hecho desde la primera, de alta calidad, de tal manera que, como dices, puedas tener tu información al día, ¿no? Sí, y ya estar enfocado en lo que sigue, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, pues el haber fundado Compu Soluciones en 1985, nos gustaría que nos platicara cómo fue consolidando esa meta. Venía de una empresa transnacional y luego enfrentar el reto de fundar su propia compañía. Bueno, ¿cuál fue ese reto? Y además las satisfacciones que le ha dado el haberse decidido a emprender ese nuevo reto. Sí, ya te invitaría a que te imagines ese escenario en donde estoy trabajando en una gran empresa, como es Hewlett Packard. Teníamos ya, Ceci y yo, a Jos y entonces a 2 hijos, cuando un día llego y le digo que quiero emprender. Yeah. Y claro, lo primero que pregunta es, oye, ¿qué no te gusta la empresa? ¿Te gusta Hewlett Packard? No, sí me gusta, es una empresa que admiro hasta la fecha. Entonces, ¿no te gusta lo que haces? Digo, la verdad, sí, y aprendo mucho en lo que hago. Empecé yo en el área de sistemas y luego tomé el área de finanzas.
Entonces, pues tuve oportunidad de conocer muchos procesos. Y entonces me dijo, bueno, entonces ¿qué? ¿No te gusta lo que te pagan? Y le digo, la verdad me pagan muy bien, a lo mejor más de lo que deberían, ¿no? Y entonces me dice, entonces ¿por qué quieres emprender? Y la verdad, Miriam, no me acuerdo qué le dije. Le eché un rollo. Cuando acabé de echarle el rollo, ese me dijo, eso es lo que realmente quieres hacer, ¿verdad? Y digo, sí. Me dice, cuentas con mi apoyo. Y eso fue fundamental en ese momento y ha sido fundamental, pues ahora sí que en toda la vida de pareja y de familia. Y bueno, pues después de haber emprendido un proyecto, en el 2021 es usted nombrado o asume la presidencia de Coparmex de manera, pues en un momento en que el entorno económico, el entorno de este país y de este mundo estaba muy complicado. Estábamos entre que sí ya salíamos de la pandemia de COVID o permanecíamos. Y bueno, pues, ¿cómo fue comenzar la gestión de un organismo tan importante en ese momento, con tantas incertidumbres y con tanto desgaste? Porque la verdad es que fue un periodo de desgaste para muchas compañías, ¿no? Para muchas empresas. Si me permites, te platicaría un pedazo del rompecabezas previo. Muy bien. De cómo es que llego a Coparmex. Muy bien, nos encantaría. Porque estaba yo metido en Compusoluciones, en la empresa a tiempo completo. Un buen día, en el 2007, Ceci me dice que quería de regalo de cumpleaños la acompañar a hacer el Camino de Santiago. Okay. Yo no sabía qué era eso, pero cuando veo en internet que son 800 kilómetros y hago cuentas, 20, 25 kilómetros diarios, son 35 días, o sea, 5 semanas más en lo que llegábamos y o sea, 6 completo, semanas. lo recorrió Completo. Entonces le digo, no puedo, yo me tomaba 2 semanas de vacaciones. Digo, no puedo, 6 semanas. Entonces me dijo, yo sí voy a ir. Y entonces dije, ¿por qué no? Bloqueé la agenda y nos fuimos. Qué genial. Para mí ha sido la experiencia más transformadora de mi vida, tal cual hay un antes y un después del primer Camino de Santiago. En el Camino de Santiago es importante que vayas a tu paso. Entonces, aunque salíamos juntos, fuimos 3 parejas. Si vas más rápido, tu paso te cansas, si vas más lento te cansas. Es una buena parte del día vas solo. Y es la oportunidad. Imagínate que tu única chamba en el día es caminar, entonces entras al camino interior. ¿Qué has hecho en la vida? ¿Qué has dejado de hacer? Quizá más importante, ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida? Y regresando a ese primer camino me encontré con 2 noticias en Compusoluciones, una buena y una mala. La buena, la empresa iba de maravilla. La mala, la misma. O sea que ya no me necesitaban. Ya, sí. Y entonces, digamos que a partir de ese 2007, sigo siendo presidente del consejo de Compusoluciones. Digo que todavía no me han corrido, pero dejé de trabajar tiempo completo en Compusoluciones, entré a consejos de otras empresas, entré a consejos de universidades, instituciones de beneficencia, entré como profesor invitado al IPADE y entré al consejo de Coparmex Jalisco. Ok. 7 años después me eligen presidente del Centro Empresarial de Coparmex en Jalisco. Estuve 3 años como presidente, fui presidente de la Federación Occidente, vicepresidente nacional, secretario general y a partir del 21, presidente nacional. Entonces, ahora sí, atendiendo a tu pregunta, ¿cómo fue empezar la presidencia nacional en ese entorno de país? Yo te diría que para esto me preparé. Digamos, llego en este momento porque así es cuando me tocaba llegar, con un gran reto, pero también presidiendo una gran institución con 94 años, en donde Coparmex en cada época de México ha sabido tener el posicionamiento que se requiere para el avance de México en cuanto a la defensa de las libertades, la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos, y que hay un entorno adecuado para que las empresas puedan desarrollarse. Al ser un sindicato de patrones, somos patrones de todas las empresas, y por eso, digamos, nos enfocamos en la defensa de estos valores. Y simplemente lo que te puedo decir es, pues me preparé para este momento. Es un trabajo que disfruto cada día.
visito cada semana 2 o 3 centros empresariales, ando por todo el país, un par de días, 1 o 2 días en Ciudad de México y el fin de semana en Guadalajara para ver a la familia. Sí, claro. Y lo disfruto porque es la oportunidad de estar en contacto, de dialogar con empresarios. Los consejeros en cualquiera de estos centros empresariales que visito son empresarios que de manera voluntaria dedican su tiempo al bien común y eso es esperanzador, pero además nos fortalece mucho como institución. Entonces te diría que me preparé para estos retos, estos tiempos difíciles del país, más tiempos interesantes en donde convencidos de que el país tiene que evolucionar, de que el modelo de país que teníamos necesita ajustes. Hemos estado trabajando en ese modelo de país, le llamamos el modelo de desarrollo inclusivo, que establece que pues sí se requiere el desarrollo económico, es necesario pero no suficiente. Tiene que ir de la mano del desarrollo social para que nadie se quede afuera y de la mano del desarrollo sustentable para no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. En eso estamos trabajando, es un modelo de país, no estamos pensando en los próximos 2 años sino en las próximas 2 décadas y que además lo tenemos que construir entre todos, ¿no? Que sentimos que lo que hace falta en nuestro país es unidad, respetar a los que piensan diferentes, escucharlos y eso permite enriquecer el modelo. Y ya va enfocándose a la siguiente pregunta que le tenía, que el tema del desarrollo sostenible, bueno, es un tema que como ya usted comentaba, pues es algo que ya no se está gritando por todos lados, es algo que ya no podemos retrasar. Y bueno, concretamente Coparmex, ¿qué acciones ha emprendido? ¿Cómo ha buscado un modelo de desarrollo inclusivo tendiente pues, a eliminar esas brechas de diferencias en temas de pobreza, desigualdades, inclusiones de mujeres, o sostenibilidad en el tema ecológico? ¿Cómo ha ido buscando Coparmex buscar ese desarrollo? Sí, yo diría que el motivador es esto que mencionas, en un país de 129 millones de habitantes, el que 47 millones de mexicanos vivan en condición de pobreza, es algo que nos lleva a decir que tenemos que hacer algo diferente. Y de esos 47, 9 están en pobreza extrema, así que no tienen para comer todos los días. Tenemos que pensar en todo México y eso es lo que motiva precisamente a decir, hace falta algo en el modelo de país. Vemos empresas medianas y grandes creciendo, exportando, las micro y pequeñas empresas sobreviviendo, emprendedores con dificultades para arrancar. Entonces necesitamos ligarlas, estas micro y pequeñas empresas, a las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Pero también tenemos que integrar, por ejemplo, a los negocios informales. 55% de la economía de nuestro país está en la informalidad. Y si queremos construir un mejor México para todos, hay que entender a la informalidad y ayudarlos a pasar a la formalidad. Y sí creo que las empresas y organizaciones tenemos que evolucionar, porque aquellas empresas que han abierto las puertas a personas con discapacidad, lo que reportan es que es gente súper comprometida y que además ayuda a un mejor ambiente de empresa, de organización. Porque bueno, cuando uno ve que alguien que tiene alguna discapacidad hace su trabajo, dice, bueno, si él puede, pues yo con mayor razón tengo que poder, no puedo poner excusas, ¿no? Y es esa parte del volver a ver a la persona, ¿no? y respetar esa dignidad. Como con ella también estuvimos en mayo en la Sierra Tarahumara, los rarámuris, también son mexicanos y los tenemos que integrar. Y bueno, pensábamos que lo que teníamos que hacer era que nosotros tenemos claro cuál es el desarrollo y que les íbamos a enseñar. En realidad salimos aprendiendo mucho más de ellos, sí. Aprendiendo el respeto a la naturaleza, el cuidado del agua, el respeto, quizá, y hay un evento, una piñata que se llevó a una comunidad rarámuri, cuando la rompen los niños, con los dulces y se quedan así viendo. Muy diferente a lo que sucede no. en nuestras piñatas, ¿verdad? Hasta que pues una niña recoge un dulce y otro dulce y un niño un dulce. Cuando todos tenían un dulce sobraban. Dicen, ¿no quieren más? No, ya tengo el mío. Esos son para los que no tienen.
¿Qué O sea, tal? esa conciencia de solidaridad, de compartir lo que se tiene, también nos enriquece como país, ¿no? Entonces son acciones que estamos haciendo para pues, lograr integrar a todos, ¿no? en México y construir ese modelo. No hay prisa para decir este ya es el modelo, sino que se va enriqueciendo, se va aportando. Es mucho lo que tenemos que hacer desde las empresas. Una parte importante que vemos en el modelo de desarrollo inclusivo es lo que toca hacer a cada empresa, a cada organización. Por ejemplo, en la pobreza educativa, Coneval nos dice que los trabajadores están en nuestras empresas y que dejar una educación formal para incorporarse a la vida laboral les va a llevar 3 generaciones volver a tener educación formal. Es decir, ni ellos ni sus hijos van a ser sus nietos. Y de ahí la invitación a las empresas y organizaciones de acompañar a nuestros colaboradores a que completen la educación formal mientras trabajan con nosotros. Entonces podemos ayudar a que salgan de la pobreza educativa en una generación. Como eso, también podemos ayudarles a bajar la pobreza de salud. La propuesta que tenemos en el modelo de desarrollo inclusivo, independientemente desde luego, el compromiso de dar de alta a todos los colaboradores con el 100% del salario en el Seguro Social. Lo que nos han compartido los médicos especialistas es que hay 3 enfermedades que han rebasado el sistema de salud, que son la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Y lo que nos dicen es que se miden muy fácilmente. Son enfermedades silenciosas, que no te das cuenta, pero que van evolucionando, pero que se pueden medir fácilmente. El peso, la presión y el azúcar en la sangre. Y entonces la propuesta es tomar esas 3 mediciones a los colaboradores y ponerles una meta, y el que la cumpla darle un bono de salud. Las organizaciones que lo han implementado nos dicen que baje el ausentismo y sube la productividad. Claro. Pero también nos han dicho algunas que hay personas que no quieren, que dicen, a ver, esta es mi salud, es mi cuerpo, yo me veo probable, no te metas. Y también hay que respetar, ¿no? Pero mucho es lo que podemos hacer desde la empresa, por ejemplo, también para bajar la pobreza financiera. Desde Coparmex hemos impulsado subir el salario mínimo. Antes, no sé si te acuerdas que subía el salario mínimo, subía créditos hipotecarios, multas, servicios, había inflación y se perdía el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Entonces, el primer objetivo fue desindexarlo cuando aparece la UMA. Y una vez que se desindexó, nosotros pudimos impulsar subir el salario mínimo desde el 2016 y lo hemos seguido haciendo toda esta administración. El segundo objetivo fue llegar a la línea del bienestar individual, ese ya se cubrió. Nuestro siguiente objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar. Entonces, digamos que vemos a la empresa como un vehículo del cambio, y así como podemos contribuir a disminuir la pobreza educativa, la pobreza de salud, la pobreza financiera, independientemente de que seguiremos impulsando subir el salario mínimo para llegar al bienestar familiar, la invitación que hacemos a las empresas y organizaciones: no esperen a que el salario mínimo llegue a ese nivel. En la medida de sus posibilidades, de una vez, páguenlo. Hemos encontrado una respuesta muy interesante, porque muchos nos han dicho, está bien, pero ¿por qué no irnos a un siguiente escalón? Y una empresa viviendera que hizo un análisis cuánto le tenía que pagar a sus trabajadores para, además de que su familia llegara a la línea del bienestar familiar, pudiera pagar el crédito hipotecario de una casa de las que ellos construían. Y entonces llega a un equivalente como 2 salarios mínimos. Okay. Y entonces se compromete a que eso es lo menos que va a pagar. Y que como el precio de las casas pues es de mercado, ese aumento en costos lo tienen que recuperar con productividad. Y la invitación que nos hacen es a cada empresa, a cada organismo, hacer ese ejercicio. Esto nos ayuda a voltear a ver en cada empresa y en cada organización a los que ganan menos. ¿Cuánto ganan? Y entonces ver cómo subirles a los que ganan menos. Otra empresa hizo un ejercicio interesante. Cuando volteó a ver quién ganaba menos, se dio cuenta que los que menos ganaban era el personal de limpieza. El personal de limpieza le costaba a la empresa 2 salarios mínimos, el equivalente, pero al bolsillo de los trabajadores de limpieza llegaba un salario mínimo. Entonces propuso contratarlos directamente en nómina con 2 salarios mínimos. De tal manera que prácticamente el mismo costo empresa
le da un 100% de aumento a los que menos ganan. Esto desde luego ayuda a que, pues, de ahí para arriba, ¿no? O sea, ya no el esquema anterior que subió un porcentaje del salario mínimo y ese mismo porcentaje se aplicaba a todos. Aquí tenemos que subir, el formato que hemos usado es inflación más 2 puntos, más una MIR, monto independiente de recuperación, y para el resto de los salarios, pues sí, ya nada más es la parte del ajuste inflacionario. Entonces, la empresa puede ayudar a disminuir pobreza educativa, pobreza de salud, pobreza financiera, pobreza patrimonial, pobreza alimentaria. Y es un ganar-ganar, ¿no? Es un ganar-ganar. Decía que el haber impulsado estrategias de mejora de salud de los colaboradores ha implicado mejor productividad. Entonces, la verdad es que el tener un México donde haya igualdad, donde haya posibilidades, oportunidades, pues seguramente nos dará una mejor sociedad a todos. A todos. Un mejor México si es posible. Sí, claro. Cada quien tenemos que hacer lo que nos corresponde. Sí, claro. Bueno, ya hablando de cada quien lo que le corresponde, bueno, pues nosotros como contadores, a nosotros nos es interesante preguntarle cuál es la importancia, cuál ha sido el papel de importancia de los contadores de nuestra actividad como financieros, como administradores, como contadores hay dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Digamos, en la cultura de desarrollo empresarial que impulsamos desde Coparmex, vemos que hay un trípode en toda organización. El área comercial, el área administrativa y el área operativa. Son igual de importantes. Y tienen que estar, por eso un trípode, si se cae una pata, se cae la empresa. Sí, claro. Había como esa vieja creencia que la administración era muy fácil y cualquiera lo podía hacer, igual que la contabilidad. La realidad es que es tan importante la contabilidad y las finanzas como la comercialización, como la operación. Son tres áreas que tienen que estar en equilibrio, son igual de importantes y lo que nosotros, digamos, en esta área de desarrollo empresarial impulsamos es que esto se tiene que reflejar en el mismo nivel jerárquico. Es decir, al director general le reportan 3 directores, que son del mismo nivel de responsabilidad. Lo que hemos visto es que las organizaciones exitosas tienen un equilibrio entre estas 3 áreas. Y de ahí la importancia de la contabilidad, de las finanzas, de la tesorería, porque si nada más volteamos a ver los productos y a los clientes, igual estamos dejando de ver nuestros estados financieros, cómo está la liquidez. Nosotros les decimos mucho a los emprendedores en la capacitación que lo que puede detener a una empresa es su falta de liquidez, ¿no? Es como la gasolina de un auto, te puedes ir en un auto último modelo salido de la agencia y te vas por kilómetros y kilómetros, el día que se le acaba, al momento que se le acaba la gasolina, el auto puede estar perfecto, pero no puede caminar, ¿no? Y eso es precisamente el área contable, área financiera y administrativa, que bueno, tienen como distintas maneras de organizarse, pero lo resumo en esas 3. Son las que cuidan la liquidez y por lo tanto que haya gasolina para el día con día, que tienen que poner los controles para a quién se le da crédito y de qué monto y la cobranza para estar recuperando esa liquidez, que nos van dando todos los días cómo va el negocio, ¿no? Es como si no tenemos esos estados financieros que nos da la contabilidad, es como si manejáramos viendo con ojos ciegos, ¿no? Los ojos tapados. Cuando ya sabemos, ya hoy estamos así, entonces podemos seguir adelante. Y por eso insistimos en la importancia de la tecnología en la contabilidad, en las finanzas, en los estados financieros, para verlo cada día, en cada momento, porque la vieja manera en que se hacía, bueno, se cerraba el mes y luego se ponían a hacer la contabilidad, pues ya que la tenían, pues era como ver el retrovisor, ¿no? Entonces, por eso la importancia también de los sistemas para que te dé la información al día, ¿no? Y entonces puedas tomar mejores decisiones. Y esto ha permitido el que se puedan optimizar los inventarios, se puede optimizar la cartera, se puede equilibrar precisamente el uso de esos recursos para poder decidir si invertimos o no en nuevos productos, en nuevos mercados, en nueva infraestructura. Entonces, la herramienta que tenemos pues, es precisamente lo que nos da la contabilidad de los estados financieros. Por eso la importancia
Yo le insisto mucho a los emprendedores, muchos pues se orientan a la parte comercial. Claro, tienes que vender porque si no tienes ingresos no vives, ¿no? Pero si se olvidan de la parte administrativa, se va a hacer un hueco. Igual que si se olvidan de la parte operativa. Por eso, pues lo que vemos en Coparmex es la necesidad de ese equilibrio, de ese tripié, ¿no? de las tres áreas. Sí, claro. Y bueno, pues estamos en épocas de paquetes económicos y bueno, se nos ha dicho que es muy probable que no haya ninguna modificación en temas tributarios, pero ¿cuál sería, desde el punto de vista de ustedes, qué sería lo que beneficiaría que incluyéramos en un paquete para impulsar el desarrollo de este país? Sí, por un lado nos parece que es momento en que se hagan deducibles las prestaciones. Sí, las empresas otorgamos prestaciones a los colaboradores y el hecho de que solo sean deducibles parcialmente no tiene mucha lógica. Ese es un primer punto, o sea, más bien debería haber el incentivo para que diéramos más prestaciones, ¿no? Y que estas, desde luego, tuvieran esa deducibilidad y sería como un círculo virtuoso. Por otro lado, nos parece que hay medidas que ayudan a que se pueda acelerar el desarrollo, como por ejemplo, un tiempo se probó y fue muy exitosa la depreciación acelerada, ¿no? O sea, incentivar la inversión, que eso de entrada, pues sí, disminuye los ingresos recaudatorios, pero en mediano y largo plazo los aumenta. Entonces, nos parece que esa visión de largo plazo es la que hace falta. A veces es nada más saber lo que este año y cómo le vamos a hacer para cobrar más, para recaudar más. Desde luego, conscientes del compromiso de todas las empresas y organizaciones de pagar el 100% de los impuestos que correspondan. Y bueno, hay algunas topes que se han puesto en ciertas deducibilidades que tú eres una experta en el tema, pero por ejemplo, el que se limite la deducibilidad, por ejemplo, en vehículos para una empresa, claro, sí tiene que haber criterios, ¿no? A lo mejor hubo abuso en el pasado y entonces lo restringen. Lo que debiera ser es algo balanceado, ¿no? Sí. Y desde luego que, pues, que pedimos que haya también transparencia, ¿no? Rendición de cuentas, ¿qué van a hacer con esos impuestos? Cuando vemos que, pues sí, desde el punto de vista recaudatorio, nosotros en el país recaudamos como la mitad de lo que se recauda en promedio de los países de la OCDE, pues bueno, se podría recaudar más. Claro, para eso tenemos que integrar a la informalidad, pero también importante en qué se va a utilizar, ¿no? Y creo que pues hay expertos que han profundizado mucho más en el tema como son ustedes, pero desde el punto de vista práctico de la empresa es como que lo quisiéramos, ¿no? Incentivos para invertir, incentivos para generar empleo, y que esto facilitara precisamente el desarrollo económico. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante. Muchos temas que compartir y todavía muchísimos más, pero bueno, pues le agradecemos su tiempo desde el instituto. Y bueno, pues seguros que con el convenio que estamos ratificando, con esas alianzas que estamos ratificando como instituciones centenarias, voy a decirlo, tanto Coparmex como el instituto, bueno, pues mucho que hacer como aliados, como en conjunto, como equipo, en el bien de este país. Y bueno, pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias y convencidos en Coparmex del trabajo en alianza. O sea, no podemos hacerlo todo, todos, sino a través del trabajo precisamente colaborativo, ¿no? Si quisiéramos hacer todo en Coparmex, pues sería muy limitado. Y en esta parte, para nosotros es muy valiosa esta alianza con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Sabemos que son ustedes expertos en el tema y nos ayudan a complementar precisamente los posicionamientos que debemos tomar por el bien de las empresas, ¿no? Ya habrá también oportunidad de plantear cómo debieran distribuirse esos ingresos tributarios que tiene el gobierno para que sirva el desarrollo de los estados y municipios, ¿no? Optimizados. Sí. Muy bien. Muchas gracias.